hecho, tengo un invitado especial la noche de hoy. Vamos a ver si ya se puede conectar nuestro hermano porque pues estaba teniendo problemas de audio. Creo que por ahí ya lo tenemos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Me escuchas? Bien, mi querido hermano Miguel Ángel, sí. Qué bueno, querido hermano, que puedes estar acá ya con nosotros en vivo. Solo que la computadora no la pude conectar, pero no sé si así podríamos colaborar en algo. ¿Qué te parece? Claro que sí, pues si por ejemplo, porque yo estoy tratando de cargar la presentación, no sé si tienes la presentación que te enviaron el Monseñor, si la tienes en el celular y la podemos leer entonces de esa forma también, Sí, pues. Ok, claro. perfecto. Entonces, pues mientras empezamos, Juan, yo estaba acá terminando de pues hacer acá algunas indicaciones, pues saludando a las personas como siempre normalmente hago y pues ahorita le doy ya pues la bienvenida como se lo merece mi hermano Juan. Ok, también quiero invitar a los queridos hermanos que se suscriban a esta escuela de apologética, como dije, el libro Respuestas Católicas, todo lo vas a conseguir en www.defiendetufe.com. Además, también los invito a que se suscriban al canal Católico para Niños Santitos TV, ¿ok? Es un nuevo canal que hago con mi esposa, Santitos TV, también para evangelizar a los niños de chiquitico y pues no se confundan, ¿ok? Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a mi querido hermano venezolano, mi querido hermano Juanito, pero que vive en la República Dominicana, tierra de tanto sabor, de gente tan alegre y también gente de mucha fe, ¿no? La gente dominicana. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Gracias, querido Miguel. Gracias por estar aquí en este espacio tan hermoso, en esta ventanita, pero que ya es una ventanota que Dios te regaló. Gracias. Pues sí, aquí con mucho calor. Antes de comenzar, yo me tuve que echar el tercer baño del día para poder estar aquí porque el calor aquí está bueno. Y cuando se acerca Semana Santa hace más calor. Pero estamos bien, Miguel Ángel. Te saluda mi esposa Lucrecia. Mis Mándale cuatro, saludos. mis 4 hijos ya están tratando de dormir. Aquí son las 9:37 de la noche. Bueno, aquí estamos, Miguel. Vamos para adelante con lo que tú me digas. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Juan, por siempre la disposición. De hecho, varios de los invitados que ustedes ven acá en este canal, pues ha sido colaboración de Juan y de su esposa, que muy amablemente pues nos pasan los contactos para hacer estas entrevistas, porque él también tiene un canal de YouTube donde pues también pasa oraciones, entrevistas. ¿Cómo se llama tu canal, Juan, para que las personas te ubiquen? Juan y Lucrecia Ortiz. Nos pueden seguir Juan y Lucrecia Ortiz. Y también nosotros nos dedicamos más a la oración, querido Miguel Ángel. Yo siempre, los que me han conocido, saben que yo he sido misionero y nos dedicamos a la oración. No sé si tú también me dejas y yo les doy mi WhatsApp, si tú permites. Claro, claro, por Sí, supuesto. porque hay muchos hermanos que necesitan oración. Entonces nosotros, mi esposo y yo, siempre estamos, si responde ella o respondo yo, pero siempre estamos orando, vamos al Santísimo de lunes a viernes, hacemos oraciones en vivo. Entonces, bueno, mi número es +1-809-709-5912, +1-809-709-5912. Si necesitan oración, cualquier cosa, pues por ahí pueden contar con nosotros y nuestro canal Juan y Lucrecia Ortiz. Gracias, Ok, Miguel. muchísimas gracias a ustedes por esa gran labor de evangelización que vienen haciendo durante tantos años. Pues que estás hablando del calor, aquí en Colombia también está haciendo calor. Veo que en Venezuela también el calor está bárbaro y pues tristemente pues los apagones y este tema en Venezuela pues que da para otro en vivo hablar de la situación de Venezuela, pero pues pido mucha oración porque pues en estos días está bastante congestionada el tema político, ¿ok? Pero bueno, antes de ya hablar sobre este tema, y te voy a dar ahorita, Juan, contexto, ¿ok? De por qué estoy haciendo este video, por qué te pedí ayuda, te voy a dar ahorita contexto, ¿ok? Pero antes vamos a saludar a las personas como normalmente siempre lo hago. Por acá nos saluda nuestro querido amigo G. ¿Cómo te llamas? Porque siempre te contesta, siempre te conectas, perdón, pero te digo G porque pues en tu usuario solamente sale una letra G, pero G nos saluda desde Miami, por acá nos saluda Sebas desde Ecuador, por acá Karina Lemus nos saluda también desde El Salvador, tierra de mi querido hermano Bukele, por acá nos saluda Cifuentes, nos dice Dios los bendiga, por acá Refugio Solís dice que nos saludan por acá. También habla sobre el padre cancelado. Irama también nos saluda desde mi amada Venezuela.
Carmen nos saluda desde Nueva York, Estados Unidos. Flor Montoya nos saluda desde Costa Rica, pura vida, los ticos por acá. Vilma nos saluda desde Honduras, dice que se escucha bien. Israel García desde México, Chihuahua. Graciela Costa desde Veracruz, México. Fátima dice que nos ve desde Panamá. Pues queridos hermanos, recuerden que antes de comenzar hacer las 3 acciones, ¿ok? Que es darle like, comentar y compartir para que pueda llegar a más personas. O sea, si ya hay 100 personas conectadas ahorita, si todos le dan like, ya seríamos 200 porque el algoritmo automáticamente lo está mostrando a más personas. Así que si todavía no le han dado like, por favor, denle like al video, comenten y compartan en su grupo de WhatsApp, de Facebook, ¿ok? Entonces, Juan, te cuento un poquito por qué estoy haciendo esta transmisión hoy, el contexto de todo esto, ¿ok? Pues tú precisamente fue que me diste a conocer al padre Junior, el padre Rafael, ¿ok? Dominicano, que pues ya lo hemos tenido varias veces acá en el canal y pues le extiendo desde acá un gran saludo, admiración y oración por el padre Junior. De hecho, pues si lo conocen o no lo conocen, siempre tenemos que orar por nuestros sacerdotes. Así que vamos a escribir en los comentarios en oración por el padre Junior. Siempre tengan ahí en sus oraciones al padre Junior, el padre Rafael. Escriban ahí en los comentarios en oración por el padre Junior. Entonces, pues Juan me dio el contacto del padre Rafael. Ya hemos tenido varios acá en vivos con él. Y entre uno de los en vivos, entre uno de los temas que tocamos acá, ¿verdad?, fue el tema de los pecados intergeneracionales o las maldiciones intergeneracionales, perdón, el árbol genealógico y pues todo este tipo de cosas, ¿ok? Hicimos un video completo donde pues él nos explica, nos habla de los documentos de la iglesia, de la liturgia, nos habla de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia y que no existe un solo documento, no existe absolutamente nada que demuestre, afirme que es doctrina de la Iglesia Católica el tema de las maldiciones intergeneracionales. Él mismo nos explica en en vivo, ¿verdad?, de dónde proviene, que es lo que vamos hoy pues nuevamente a retomar con este material que amablemente pues nos dio el monseñor. Ahorita le mencionas el nombre porque no lo recuerdo, ¿ok? Amablemente es un monseñor, nos dio un material para que hoy lo podamos compartir con ustedes, así que pues anoten si quieren anotar o si no tienen dónde anotar, busquen un lápiz y un cuaderno para que anoten y nos formemos. Todos acá nos vamos a formar con este material, ¿ok? Pero el padre Junior nos lo explicó en ese video, nos dijo de dónde venía y todo eso, ¿ok? La gente seguía comentando, Juan, que eso sí era verdad, porque el padre fulanito lo dice, el padre sultanito también lo habla, que en un libro de tal padre, ojo, cuando digo sultanito y fulanito lo digo con respeto, es porque no me sé los nombres o no quiero decir los nombres porque yo no podría hablar mal de un santo sacerdote, pues si está equivocado, si está confundido, pues pedimos a Dios oración, pero el mismo padre Rafael lo dijo acá en vivo, no son palabras mías, son palabras del padre Rafael, dice que la peores herejías en la iglesia pues las han cometido sacerdotes. Entonces, pues no porque lo diga sacerdote tal o lo escribió en un libro tal, nosotros tenemos que decir amén a eso, porque pues eso no es palabra de Dios, lo que diga un sacerdote. ¿Ok? Tenemos que ser fiel a lo que enseña la madre iglesia, a lo que enseña el magisterio de la iglesia. A eso es lo que tenemos que hacerle fiel. Ok, pasó esto, Juan, te estoy poniendo en contexto. Luego, pues yo he tenido acá pues par de invitados que pues en vivo yo no puedo a veces controlar lo que se dice, ¿verdad? Y de hecho pues me pasó hace como 2 semanas pues donde un invitado muy amablemente pues nos cuenta su testimonio, luego pues él vino acá a darnos catequesis, un muchacho que se ve que es un muchacho de fe, de iglesia, de misa diaria, pero pues probablemente pues en el grupo que está pues quizás no está teniendo pues la dirección que debería y probablemente también está confundido, ¿ok? Entonces pues él acá vino y quiso hablar de ese tema de las maldiciones intergeneracionales y yo pues ya después de la formación del padre Junior y de todo lo que pues ya yo he aprendido en este tiempo, pues yo no quería que pues él confundiera pues a la audiencia. Yo le dije muy amablemente, mira,
esto no es doctrina de la iglesia, discúlpame que te interrumpa, pero pues de este tema yo no quiero hablar en mi canal porque pues esto no le enseña a la iglesia, ¿ok? Obviamente pues quizá el muchacho, no sé si lo tomó bien o mal, pues pido oración también por él y te pido disculpas nuevamente, querido hermano, si te molestó, pero pues yo soy fiel a lo que nos enseña la iglesia, ¿ok? Como pasa eso, el día viernes, o sea, este viernes que acaba de pasar, ¿verdad? Hice un video donde dije, pues esto no es católico, lo que predican estos grupos no es católico, ¿ok? Y sin mencionar algún grupo, porque puede ser la Renovación Carismática, o puede ser el Lazo de Amor Mariano, o puede ser Maús, puede ser cualquier grupo, pues que en algún momento, pues alguien se confunda y si está el líder confundido, va a confundir a toda la comunidad, ¿ok? Entonces, independientemente, yo no vine acá a hablar mal de alguna comunidad ni nada, porque todas las comunidades tienen sus frutos, ¿no? Pero entonces, pues ese día viernes, este que pasó, pues estuve conversando sobre ese tema, ¿ok? Sobre que no es doctrina de la Iglesia Católica el tema de las maldiciones intergeneracionales y hablamos del por qué y hablé de la formación y de lo que nos enseñó el Padre Junior y hablé de todo eso y de otras cosas, ¿no? Y wow, sigo recibiendo los mismos mensajes, algunos muy amables que me dicen, Miguel, pero es que estoy confundida porque el padre de mi comunidad habla sobre eso. Mira, yo estuve en misa este domingo que acaba de pasar y hay un nuevo párroco en mi parroquia y le pido mucha oración a todas las personas por el nuevo párroco. O sea, yo nunca había estado en una misa con él porque pues era la primera vez. Y en una de sus oraciones habló y pidió, habló algo de los pecados de los antepasados. Yo dije, ay, Dios mío, este sacerdote también, ojalá no se meta con estas aguas, ¿no? Entonces sí, pues hay algo muy generalizado en algunas comunidades y algunos pastores de nuestra iglesia, ¿no? Pero pues sí, mucha gente me respondía, mira, y me mandaban las capturas del padre. Mira, este es un libro del padre, por decirte, del padre Miguel. El padre Miguel, mira lo que dice en su libro y después me mandaban videos. Mira lo que dice el padre Raúl sobre esto. Y mucha gente con ese tipo de mensaje. Yo decía, wow, pero entonces parece que mi video al final no surgió el efecto que yo quería porque yo hice el video para que las personas entendieran que se tenían que formar, que tenían que buscar el magisterio, los padres de la iglesia, la liturgia, y no por lo que dijera uno o dos o tres sacerdotes. Entonces, por eso dije, tengo que hablar nuevamente de este tema y ojalá con documentos y sacerdotes que nos hablen sobre este tema, porque mucha gente está confundida. ¿Qué piensa de todo esto, querido hermano Juan? Bueno, como dicen los mismos sacerdotes con los que hemos trabajado durante estos años, que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, ¿verdad? Y dice el mismo Jesucristo, déjalos que crezcan. Eso tiene que pasar, porque hasta en una casa, nosotros somos 5 hermanos de madre y cada uno piensa diferente, pero somos de la misma madre. Es decir, en esta barca que es la iglesia, donde está Pedro en estos años ha estado el Papa Francisco, pero a veces puede cambiar el Papa. Bueno, el Papa más polémico que ha existido, bueno, yo tampoco puedo decir que soy tan viejo, ¿verdad, Miguel Ángel? Pero el Papa más polémico, yo que nací desde Juan Pablo II, después Benedicto XVI, que los he conocido a los tres en persona, y el más polémico ha sido Francisco, el que más han tratado mal, el que más insultos ha recibido. Entonces el trigo y la cizaña crecen juntos siempre. En la iglesia lo dice el mismo Jesucristo. Hay doctrinas que no son doctrinas, mejor dicho, que son cosas que inventan y que vienen, como decíamos y como vamos a leer en estos minutos, vienen de otras religiones, ¿me entiendes? Vienen de otras culturas y se han mezclado. Ahora el protestantismo se ha mezclado mucho en el catolicismo, mucho, mucho, mucho. Sobre todo uno ve en nuestros hermanos carismáticos, a mí me siguen muchos carismáticos y los quiero mucho, pero se ha mezclado mucho el protestantismo y estas son corrientes que vienen del protestantismo, que vienen de eso. Igual, mira, hace poco en un programa yo decía, Miguel Ángel y queridos hermanos, que enfrente de mi casa ahora colocaron una iglesia evangélica. Sal del mundo y luz de no sé qué cosa, algo así. Y ellos estaban haciendo un retiro de un día
y tenían palabras de conocimiento. Que los carismáticos, cuando tú vas a un encuentro con ellos tienen palabras de conocimiento. Tenía el pastor y la pastora que estaban ahí, tenían revelaciones. Y tú ves que lo mismo pasa en los carismáticos, tienen revelaciones, palabras de conocimiento, hablaban en lengua también, y empezaban hablaban en su lengua. Yo siempre lo he respetado porque como uno trabaja en estos medios, uno tiene que aprender a respetar, aunque uno no esté de acuerdo Y con lo que todos ellos tienen hacen. sus frutos también, como dije. Sí, todo, porque mira, yo crecí en una comunidad del camino neocatecumenal, pero hay cosas que yo no estoy de acuerdo con el camino neocatecumenal. Y he ido a grupos de oración carismática y también hay cosas que me encantan, pero hay A otras mí también, que yo digo, claro. esto está raro aquí. Hice el cursillo de cristiandad, el movimiento cursillo de cristiandad. Me gustó, hasta el momento no tengo nada en contra del cursillo. Es decir, todos los grupos, movimientos tienen siempre algo que yo creo que nosotros los hombres somos los que, como dicen, metemos la cuchara donde no debemos y cambiamos creyendo que eso es del Espíritu Santo. Entonces lo mismo pasa con este tipo de personas. Pero fíjate bien, yo no soy ningún teólogo, doctor, nada. Yo he estudiado un poquito ahí, no voy a decir mucho, pero utilicen con la mente. ¿Tú crees que Dios nos va a crear, Miguel Ángel, para que tú y yo estemos siempre, que mis ancestros, que mi papá era brujo y mi mamá era hechicera o mi papá perteneció ¿cómo es que se llama? El del ojito, el triángulo, El masón. era masón, entonces yo heredé eso. Entonces, todo eso en el fondo es siempre para decir que en la actualidad a mí me va mal en el matrimonio, me va mal en el trabajo, me va mal en cualquier cosa, es por esa consecuencia que me dejaron mis padres. Es algo ilógico. Es como decir que Jesucristo no venció la muerte. Dice la carta a los hebreos que Jesucristo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para libertar a aquellos que por temor a la muerte están sometidos de por vida a la esclavitud. Entonces, si yo le doy más creencia a eso, en el fondo es porque todavía no me he convertido. En el fondo es porque en el fondo no creo realmente que Jesucristo venció la muerte. Entonces, la gente le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta. Y a veces incluso puedo creer que es obsesión misma del maligno Sí, para mantener a la gente, para mantenerla en el miedo, en que tú no te mereces nada. Mira, tú no tienes trabajo por esto, porque tu papá era así. Y lo mantienen obsesionado, creyendo que por su mamá, por su papá, por su abuelito, por esto, porque... Y es para que en el fondo el maligno le roba la paz, le roba la alegría, cuando en realidad usted solamente, Dios, si ya usted está bautizado, ya usted se confesó, Dios tiene el poder de romper las ataduras de la muerte. Cuando usted comulga, cuando usted se confiesa con los sacramentos. Entonces, esa gente que vive en eso es porque ellos le dan más creencia a esas cosas que realmente a las creencias de Dios. Mira, hay gente que a mí me ha dicho, yo he visto una bruja, estaba volando, y yo, ok, lo respeto. Yo nunca he visto una, Miguel Ángel. Hubo un sacerdote una vez en una misa que dijo, en un pueblito, ¿sabes que la gente en los pueblos alguien aquí en un testimonio habló de brujas en un árbol, pero yo pensaba que era como en sentido figurado, porque pues esas brujas que nos muestran en escobas y esas cosas, pues son de esos cuentos mitológicos por allá, ¿no? Pero sí, pues como dices, hay veces pues se obsesionan un poco con este tema y vivir en el temor y en el miedo. Y como dices tú, o sea, de eso es que viven las iglesias protestantes, sí, del miedo. Y con el miedo lucran a la gente y tienen que pactar con dinero para poder romper cosas y poder ser prósperos y todo. Entonces, tristemente, pues sí se infiltran cosas que, por cierto, y es lo que vamos a ver ahorita en el documento que te pasó amablemente el monseñor, eso ni siquiera es protestante. En el protestantismo
se infiltró de por ahí de filosofías y creencias orientales. O sea, eso tiene que ver inclusive más con el karma hinduista, o sea, que ellos tienen que morir no sé cuántas veces y su alma hasta que paguen los últimos pecados en cada vida. Eso se parece más a eso que una enseñanza cristiana. Es que hoy en día, y lo repito, a veces se ha protestantizado muchas veces algunos grupos y cosas dentro de la iglesia que, por ejemplo, y yo lo he contado, a mí me encantaba y quizás el Señor permitió que en ese momento, pues el inicio de mi conversión fuera en la iglesia con la renovación carismática, que como digo, yo los respeto, los amo en Jesucristo, porque pues es una comunidad que ha rendido muchos frutos, pero como repito, o sea, no solamente vamos a hablar de que si unos u otros, no, porque es que en cualquier grupo, como dices tú, pues hay cosas buenas, hay cosas malas, se confunde uno, se confunden los otros, pero por ejemplo, por decirte un ejemplo muy, muy sencillo y básico que lo vemos a diario en nuestra misa, lo vemos a diario, o sea, la misa tiene una liturgia, ¿ok? Y eso se debe respetar. Y vemos cómo hay veces que en la misa se canta música protestante cuando no debería, porque eso tiene inclusive el cancionero, o sea, todo tiene un orden, ¿ok? Por poner un ejemplo que muchas veces, quizás muchos de nosotros inclusive hacemos, ¿ok? De hecho, así sale como el título de este video, que sale mucha gente con las manos hacia arriba, ¿verdad? Dentro de la liturgia católica, ¿verdad? En la misa, el único que levanta las manos es el sacerdote y él eleva las oraciones del pueblo, que somos todos, y él se las eleva a Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando estamos orando dentro de la misa y vemos a la mayoría de la gente rezando el Padre Nuestro con las manos arriba, ¿verdad? Eso no está dentro de la liturgia católica. Eso es algo que se ha ido metiendo del protestantismo, ¿ok? Al igual que tomarse de las manos todos juntos para orar la oración que el Señor nos enseñó. Eso no está. Ahora, ¿qué dice la iglesia? Tú puedes hacer eso fuera de la misa. Si estás, por ejemplo, en un grupo de oración y pues quieren todos expresar esa adoración y alabanza con las manos alzadas, eso lo pueden hacer, pero dentro de la misa, solamente el sacerdote. Una vez, y ya con esto sí vamos a entrar directo al punto con lo que nos mandó Monseñor para enseñárselo a las personas, ¿verdad? Es que una vez un sacerdote estaba yo en la misa y el sacerdote dice, o sea, él lo reconoce, pero lo manda a hacer. Entonces yo digo, Dios mío, o sea, hay que hacer las cosas bien, porque hay que enseñar a la gente bien, porque si no, pasan todas estas cosas, estas deformaciones, y la gente se confunde y al final terminan o perdiendo la fe o en cualquiera de estos cultos protestantes la gente confundida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el sacerdote decía, vamos a tomarnos todo de las manos. Y él mismo aclara, esto no está bien desde el punto de vista de la liturgia, pero de igual manera lo manda a hacer. O sea, él reconoce que no está bien, pero lo manda a hacer. Entonces, cosa que está mal. Y otro día estaba yo en la iglesia con mis papás y toda la gente también igual se iba a tomar de las manos y yo pues no, mis papás vieron mis videos, obviamente, yo he hecho videos explicando sobre eso y mis papás me veían así como que, ¿qué hago? Y yo les dije, pero es que yo no les voy a tomar la mano, o sea, no es que voy a poner una mala cara, pero pues me hago yo, pues que estoy en mi oración, con mis manitos juntas, orando, y ya, porque si ya yo sé que está mal, ¿verdad? Si ya yo sé que está mal, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, ¿me entiendes? Quiero cumplir la liturgia. O sea, por ejemplo, alguien está preguntando por allí, ¿es pecado levantar la mano? No es pecado. O sea, yo no me imagino a Dios allá arriba, quién está levantando las manos y quién no. Este está pecando y este no. No, pero si hay un orden en la liturgia,
y así nos los enseñan en la iglesia, ¿por qué nosotros los vamos a desordenar? O sea, ¿por qué nosotros lo vamos a incumplir? No sé si tú estás de acuerdo con esto, Juan. Claro, claro, es así. Pero también uno va aprendiendo, como el sol no se tapa con un dedo, uno deja a la gente también, como decía un gran amigo sacerdote en un retiro, nos dijo, no es que ahora usted va a llegar a su parroquia a caer a correazo a todo el mundo y a decirle, Claro, no, 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 no. pero Baje la mano a todo el mundo, ¿no? Con sí, caridad, poco a poco. por ejemplo, yo comulgo en la boca, me gusta. Yo Me gusta, también. lo siento como más solemne, pero cuando voy a una Eucaristía del Camino Neocatecumenal, comulgo en la mano. Es decir, eh, comulgo en la mano, pero en las misas normal, en la Eucaristía, eh, pues en la boca, pero en el camino todos lo reciben en las manos y al final el Padre, todo, amén. Y te come el cuerpo de Cristo. Bueno, Pero de hecho así era en la iglesia primitiva, lo que pasa es que mucha gente no lo conoce, sí, se exacto. comulgaba así. Y en las dos especies, que es algo muy bueno. Pero nada, Miguel, es cuestión de que cada persona, pues yo creo que uno tiene que abrirse un poco, no a los inventos, sino a lo que realmente dice la iglesia. Porque, mira, yo este cuento ya lo he explicado varias veces, el del pescado, Miguel Ángel. Una señora que tenía que freía un pescado en un sartén y le picaba la cola. Entonces ella se lo enseñó a la hija se lo enseñó a la otra hija y así sucesivamente, que cada vez que tenían que freír pescado, le tenía que cortar la cola. Ya, Entonces un día la hija le dice, mamá, pero ¿por qué tú le cortas siempre la cola cuando vas a freír el pescado? Y la mamá le dijo, bueno, porque tu abuela me enseñó y la abuela de tu abuela. Entonces ve y habla con tu abuela. Y la niña fue y habló con su bisabuela, que estaba viva, y la bisabuela le dijo, lo que pasa es que en el campo donde yo vivía, mi nieta, el sartén era tan pequeño que tu abuelita claro, cortaba la cola para que y pudiese fue. entrar. Entonces, a veces venimos arrastrando porque el padre fulano dijo, porque el padre fulano dice, pero no buscamos la explicación real de por qué él dice. Entonces, yo creo que todos que tenemos cerebro y raciocinio, Dios nos invita a todos, por eso el don de la inteligencia, es a usted buscar, ¿verdad? La verdad, y la verdad los hará libre. Por eso es que los evangélicos prefieren tenerlo, a los protestantes prefieren tenerlo con puras cosas del demonio. Ellos ven el demonio en todos lados. Demonio, revelaciones. Dios me dijo. Cuando ellos empiezan, Dios me dijo, tuve una revelación, tuve un sueño, ya ahí yo siempre empiezo, no es que empiezo a juzgar, sino que digo, espérate, ya va. Si yo soy un hombre que voy a misa, que comulgo, que hago el rosario, que llevo una vida íntegra, de gracia con mi esposa, Dios también me puede hablar, ¿verdad que sí? Porque Dios nos habla todo. Entonces, esa exclusividad que a veces hay en algunas personas, que ellos solamente son los que reciben una palabra, como cierta, hay que verlo con mucho cuidado, porque ya Dios habló, ya la revelación se dio por medio de Jesucristo. Entonces, hay gente que todavía vive como una fe muy pequeña, una fe muy infantil, creyendo que todo tiene que ser siempre, Dios me dijo, vamos a escuchar al predicador tal para ver que el Dios le reveló. Y les gusta estar pendiente de que revelaciones, revelación. Eso es una fe, lo que la iglesia llama una fe infantil. Y las oraciones intergeneracionales y las misas que han querido incluir, misas intergeneracionales, no existen en el misal romano, no existen. Es por eso que la Asociación Internacional de Inclusive las que Exorcistas, se llaman de sanación y liberación no existen tampoco. es decir, todas las misas son de sanación. Claro, todas son de sanación y todas son de liberación. O sea, pero ponerle el adjetivo no está dentro del misal romano. No está. Entonces, si usted quiere seguir pensando así, pues tranquilo, siga pensando así, no hay problema, la tierra sigue girando, pero yo creo que Miguel Ángel, el esfuerzo tan grande que está haciendo y que hacemos nosotros que evangelizamos, es como que queremos que los hermanos salgan un poco y que conozcan la verdad. No es mi verdad, es lo que dice la iglesia, porque a veces creemos es que no es lo que yo quiero, es lo que dice la Asociación Internacional de Exorcistas, la Conferencia Episcopal Francesa, de lo que dicen un grupo, porque el Espíritu Santo
habla, pero donde hay más de dos reunidos en mi nombre, por eso cuando eligen al Papa son varios, son muchos cardenales. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se manifiesta siempre en comunidad, en comunión, no yo solo. Porque eso que un pastor diga, o un hermano carismático, o un hermano diga, a mí solo, Dios me dijo y me tuvo esto, que hicieras lo otro. ¿Por qué primero usted no va y lo habla con el párroco, a ver qué dice el párroco? Es decir, a veces hay que someterse a la autoridad, a la jerarquía, porque Dios dejó la jerarquía de la Iglesia Católica para también ayudarnos. Entonces, eso de que Dios me dijo y que Dios me dice, por eso hay muchas iglesias protestantes en cada esquina, porque es lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos se les viene en la cabeza. Entonces me recuerdo una vez un pastor que estaba, lo que decía, que tenía muchos sueños y al final terminó con una esquizofrenia grave. Es decir, el hombre tenía problemas mentales. Entonces, también sucede dentro de la iglesia, personas que inventan, que dicen cosas De, y... Sí, Miguel. sí, sí, no, de hecho, pues porque yo leí parte de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a leer ahorita, así que pendientes de lo que viene ahorita del documento del Monseñor, que vamos a leerlo textualmente todos los puntos que él nos da, pues habla uno de ellos, que pues uno de los creadores de este tema y de esta mala enseñanza de las maldiciones intergeneracionales, tenía problemas mentales. O sea, imagínate, o sea, y eso se ha ido repitiendo y repitiendo, así como lo del pescado, que por cierto vi por allí, está con nosotros un querido hermano sacerdote, el padre Juan Barragán, está aquí, así que bienvenido, padre, bendiciones. Saludo, y bendíganos también a nosotros acá, a todos los que estamos acá, padre Juan. Y dice, excelente ejemplo del pescado, lo voy a usar en una homilía. Aquí que, bueno, ya van a tomar el mensaje de Juan también, pues tu tocayo, ¿no? De hecho, que estás hablando sobre eso, Juan, casualmente hoy estaba revisando mi Instagram, ¿verdad? Y pues hay mucha gente que me manda muchos mensajes, no todos los puedo ver. Y de repente pues abro uno, ¿verdad? Y cuando veo, esa persona sistemáticamente me manda mensaje, como videos, ¿no? Videos. Link de YouTube. Y de repente todos los videos eran la profecía del padre tal, no sé qué, el eclipse ahora sí será la señal que viene. Y yo le escribí, o sea, y todos los videos eran así de profecías, de eclipses, de revelaciones y de todo eso. Y yo le hice una simple pregunta. Yo le dije, ¿tú eres protestante? O sea, porque eso es un pensamiento protestante. O sea, ¿qué nos dice Jesús en la palabra? O sea, con el tema del fin del mundo y ese tipo de cosas. O sea, ¿me entiendes? Y la gente con esas cosas, y es lo que llama más la atención. O sea, yo, por ejemplo, Juan, yo he tenido acá invitados, invitadas muy respetables. De hecho, pues yo siempre hablo con ellos y antes de presentar pues su testimonio, generalmente pues siempre pregunto si son acompañados con sacerdotes, e inclusive me muestran fotografías con sacerdotes, sus directores espirituales, y pues hablan, por supuesto, pues así como en el pasado, pues han existido pues manifestaciones de la Santísima Virgen María, que por cierto, poquiticas son solamente aprobadas por la iglesia. O sea, aunque tú escuches por muchas partes del mundo, ok, solamente poquiticas son aprobadas por la iglesia, pero inclusive, y eso yo no sé si la gente lo sabía, inclusive las aprobadas por la iglesia, tampoco nosotros estamos obligados a creerlo, ok, solamente obviamente si es un dogma, eso sí estamos obligados a creerlo, pero una aparición no, ok. Ahora, si esa manifestación te va a servir o esa revelación privada a que te acerques a la iglesia, a que vivas los sacramentos, a que vivas realmente pues como un verdadero cristiano, pues te pueden ayudar, ¿ok? Y hay algunas revelaciones privadas también que han sido aprobadas por la iglesia, pero pues acá hemos traído testimonio de personas con revelaciones privadas. Y Juan, y ya yo le he dicho acá, son los videos donde más comentarios hay y más mensajes hay y más vistas tengo. O sea, y las personas, dame el número de fulanito, por favor, necesito contactar, te lo pido, pásame el número. Y yo les digo, y los trato de calmar. Digo, ok,
déjame preguntar si puedo contactar contigo y todo esto, pero tu fe tiene que estar puesta solo en Dios. Ve a la misa, confiésate. Allí es donde debe estar puesta tu verdadera fe. No porque si una persona de nombre tal va a orar por ti, esa persona es que va a hacer el milagro. No es así, así no es nuestra fe. Pero pues muchas veces nos confundimos. Yo, por ejemplo, le pregunté a un sacerdote, ¿verdad? Y aquí es donde muestra la fidelidad de la iglesia, la fidelidad de la iglesia. Yo le pregunté precisamente eso a padre. Yo decía, padre, pues yo he tenido acá invitados, pues que ellos pues afirman tener manifestaciones con la Santísima Virgen María y pues como te digo, pues son personas de fe, personas que yo veo muy piadosas, ¿sabes? Que te generan esa sensación de que son personas que están hablando de la verdad, pues y yo pues puedo tener la libertad de creer o no, inclusive yo mismo se los he dicho a ella, yo le he dicho, yo a veces en muchos de estos casos a veces soy incrédulo y le pido a Dios que aumente mi fe si es que me falta fe para creer en alguna de esas cosas, ¿no? Y yo le pregunté, padre, ¿usted qué piensa de eso? De esas personas que dicen que tienen dones y que curan y que se le aparece la Virgen y todo. Y el padre, pues, fue muy enfático. El padre me dice, Miguel, yo soy muy incrédulo de eso. Y me dio pues sus razones, ¿ok? Con esto no estoy diciendo que no ocurra, porque pues ha ocurrido durante pues toda la historia de la iglesia, pues y como digo, pues algunas han sido aprobadas por la iglesia, santos que han tenido manifestaciones y encuentros con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el sacerdote me dice, Miguel, yo tenía hasta mis dudas con el padre Pío, porque yo creo que él hizo una pregunta, ¿no? Y él muy sincero me lo dijo, mira, yo tenía pues algunas dudas con el padre Pío, pero cuando la iglesia lo declara beato y lo declara santo, ya yo creo en la autoridad que dice la iglesia y creo hoy en día en pues todo las situaciones místicas y milagros de intercesión que hace el Padre Pío, porque lo dice la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces a eso debemos nosotros ser fiel a lo que diga la iglesia, porque aquí en los comentarios siguen escribiendo que el padre tal lo dijo, que el padre tal no sé qué, con mucho amor y respeto por nuestros queridos hermanos sacerdotes, pero que si ellos están viendo este video, así como dijo el padre Rafael, que busquen un solo documento, porque buscan un versículo del Antiguo Testamento que habla sobre los antepasados y todo eso, pero están haciendo como los protestantes, se están sacando un versículo así y de ahí se están aferrando para pues hablar sobre este tema de las maldiciones intergeneracionales. Entonces, pues creo que le hemos dado bastante contexto, hemos hablado, hemos compartido, pero pues si quieres compartir, Juan, leer parte de lo que nos ha mandado Monseñor. De hecho, hay dos. Vamos a leer el que es más corto, o sea, porque hay uno que tiene como 60 diapositivas y pues creo que vamos a pasar mucho tiempo. Hay otro que creo que tiene 28, que es más corto y eso lo podemos compartir. Por cierto que muchísimas gracias antes de empezar a Luisa Ceballos por su donación. Muchísimas gracias, Luisa. Dios te bendiga, Dios te pague. Y las personas que pues quieran hacer la donación lo pueden hacer a través de los comentarios. Esto nosotros lo utilizamos pues para todas las cositas que aquí necesitamos comprar y pues necesitamos para hacer las transmisiones. Así que muchísimas gracias, Luisa Ceballos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, pues vamos a hablar sobre todo este tema de las maldiciones intergeneracionales. ¿Qué dice la iglesia y qué dice un obispo de la iglesia? Bueno, voy a leer entonces la corta y tú me vas, cuando vas a comentar, entonces tú me dices, páralo ahí, ¿sí? No, vamos a hablar, sí. Y tú mismo puedes también interpretar o hablar sobre lo que estamos acá leyendo. Así que atención y pongan, si tienen lápiz y papel. Ok, la así llamada oración de sanación del árbol genealógico por Monseñor Dr. Rubén Miraglia Sani. Pecado generacional y curación intergeneracional, problemas teológicos y pastorales. Ese es el título. El punto de partida de esta opinión teológica
en la Iglesia Católica es el libro del padre Robert de Grandis, llamado Sanación Intergeneracional, del 2003. Existe una urgente necesidad de explicación clara sobre los fenómenos pecado generacional y sanación intergeneracional bajo el punto de vista de la enseñanza de la Iglesia. En la base de la reflexión sobre el pecado generacional está la convicción de que los pecados de los ancestros tienen un impacto sobre la vida de los miembros vivos de su familia. Esta influencia puede tener una dimensión espiritual y carnal y manifestarse, por ejemplo, en la forma de alguna enfermedad. Puede también causar problemas en el campo de la psique y el fracaso en la vida conyugal y familiar. La idea de sanación intergeneracional viene del doctor Kenneth McCall, 1910 al 2001, médico terapeuta y misionero anglicano nacido en China. Estudió medicina en Edimburgo, en el Reino Unido, y bajo influjo del pensamiento chino, escuchen llegó a concluir que existe una ligación entre algunas molestias y las fuerzas del mal. Paréntesis allí para recalcar, subrayar así en negritas en la computadora o con un resaltador amarillo. Pastor anglicano, nacido en China y obviamente con influencias orientales. Este fue el que introdujo este tema de las maldiciones intergeneracionales. Sigamos. En la terapia unía el conocimiento de las tradiciones del Oriente y la práctica médica. Llegó a la conclusión que los espíritus de los ancestros desenvuelven un papel significativo en las molestias somáticas de los descendientes. El doctor Kenneth McCall sufría de un disturbio mental. Se los dije. A él se reporta P. Robert de Grandis, autor del libro ya mencionado. La práctica de la cura intergeneracional deriva de la tradición radicadas en las creencias de las religiones orientales y que circundan de un particular culto a los ancestros y creen en la reencarnación. Lo que estaba hablando yo ahorita del karma y de todo este tipo de creencias hinduistas que creen en la reencarnación. Sí. Eso significa que esta práctica es el resultado de un sincretismo religioso que desarrolló un nuevo fenómeno llamado reencarnación del pecado. Lo que hace rato decíamos, como que tú vas a reencarnar el pecado de tu, como que Jesucristo no resucitó. Sí. O sea, mi tatarabuelo mató a alguien por allá en una guerra ancestral y entonces yo cargo con ese muertico. Imagínate. No existe la misericordia tampoco. Exactamente. Entonces, con la pérdida del sentido del pecado, se debilita también la comprensión de lo que es la auténtica libertad. Dios ha dado a nosotros capacidad de realizar su voluntad y hace que el hombre responda frente a él por sus acciones y por sus consecuencias. Esta es la voluntad de Dios, la vuestra santificación, que evitéis la impureza, lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La cura intergeneracional es una forma de la justificación de la debilidad y de la búsqueda de una fácil explicación y del perdón del mal cometido. Lo que sostiene el concepto de pecado generacional indican en la Sagrada Escritura los pasos que, según ellos, hablan directamente del castigo por los pecados de los ancestros. Por ejemplo, yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que vengo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el versículo que ellos toman. Sí, bueno, lo dice aquí Monseñor,
que dice Éxodo 20, capítulo 20, versículo 5. También, ¿qué otra lectura bíblica ellos toman? Bueno, la de Éxodo 34, 7, que dice así: el Señor castiga la culpa de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, versículo 7. Luego está Números 14, 18, que dice: castiga la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Luego está Deuteronomio 5, 9, que dice: yo soy un Dios celoso que castiga la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Al contrario, en la Biblia, en los mismos libros, encontramos otras declaraciones de los autores inspirados que niegan la tesis de la responsabilidad generacional por el pecado. Miren bien. Vamos con Jeremías 31, del 29 al 30. Dice así: en aquellos días no más se dirá, los padres han comido uvas verdes, y los dientes de los hijos se embotarán, pero cada uno morirá en razón del propio pecado. Se embotarán los dientes solo de quien come uvas verdes. Eso lo dice Jeremías 31, del 29 al 30. Luego aquí hay otra cita de Ezequiel capítulo 18, versículo del 3 al 4 y luego salta al versículo 20. Como es verdad que yo vivo, oráculo del Señor Dios, vosotros no más van a repetir este proverbio en Israel. Ahí está: todas las vidas son mías, la vida del Padre, así también la vida del Hijo es mía. Quien peca, morirá. Quien peca, morirá. El Hijo no descontará la iniquidad del Padre, ni el Padre la iniquidad del Hijo. Sobre el justo permanecerá su justicia, y sobre el malvado su maldad. Es lo que yo digo. Si mi papá fue alcohólico, pero yo no llevo una vida así, vivo una vida de gracia, porque yo tengo, lo dice aquí Ezequiel 18, del 3 al 4, y luego salta al versículo 20. Luego está aquí Deuteronomio, capítulo 24, versículo 6. Dice: no morirán los padres por una culpa de los hijos, ni los hijos por una culpa de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. En la interpretación de los textos citados anteriormente, la exégesis explica que no se trata de una literal iniquidad o vicio de los padres o por los cuales la responsabilidad será imputada a sus hijos, mas el malo ejemplo de ellos, que impactó sobre la educación de sus hijos, que obrando exactamente como sus padres, morirán por el propio pecado. Los textos bíblicos utilizados por aquellos que apoyan a la cura intergeneracional tienen su desarrollo y complementos, son un poco más longos. A veces son así manipulados para confirmar sus tesis. Por ejemplo, el Señor tu Dios, que castiga la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, tiene su complemento más que demostrar su bondad hasta 1000 generaciones para aquellos que me aman y observan mis mandamientos. Otro paso del mismo libro en que se describe a Dios como aquel que manda las puniciones por la iniquidad de los padres sobre los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación, habla en continuidad de Dios en la sucesiva frase, que es misericordioso y piadoso, lento a la ira, rico de amor y de fidelidad, que conserva su amor por 1000 generaciones. Lo dice Éxodo capítulo 34, versículo 7. Y así podemos ver en cada uno de los pasos anteriormente citados. En el Antiguo Testamento, cuando alguien se enfermaba o era portador de una incapacidad física o mental, se acreditaba que él
o alguna o alguien en su familia tuviese cometido un pecado. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Es decir, que si tú te enfermas, y todavía hay gente así, que cree que porque si tú te enfermas es porque vienes arrastrando de algún ancestro o algo. Y bueno, la expresión de tal convicción son las palabras de los discípulos dirigidas a Jesús. Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Escuchen esta cita que es súper importante. La respuesta de Jesús es muy clara. Ni él pecó, ni sus padres, mas es así para que en él se manifieste la obra de Dios. Lo dice Josué capítulo 9 del 1 al 3. De este modo, el Señor Jesús disocia nítidamente el vínculo de la enfermedad del muchacho con el pecado de los padres o de los abuelos, con un tal tara generacional. El pecado generacional contradice la verdad sobre la misericordia de Dios y sobre su amor que perdona. Del antiguo para el Nuevo Testamento ocurrió un relevante cambio de óptica que se conecta con la misión del Hijo de Dios encarnado, que realizó perfectamente la ley y los profetas, anunciando el amor y la misericordia de Dios, que abre al hombre la posibilidad de obtener el perdón de Dios, la justificación en cada situación. El que nos justifica es Jesucristo. Él es el que nos justifica. Qué bendición, Miguel Ángel. Oye, una belleza. El maligno no quiere que mucha gente se entere de esto. No, y créeme, y disculpa que te haga esta interrupción aquí, esta pequeña interrupción para seguir leyendo. Míralo, mira el fenómeno que está ocurriendo, y es el tema de que la gente quiere seguir en su error, enfrascado en su error, porque lo dijo fulanito o sultanito. Mira, antes de empezar a hablar ya con este tema del Monseñor y con versículos de la Biblia y todo esto, habíamos conectado 150 personas. Ya se han ido como 50. O sea, 50 personas que pues este tema, ya con Biblia en mano, donde desmonta esta tesis, esta falsa enseñanza, pues no les interesa y prefieren seguir en su error. Y lo que dices tú, el maligno no quiere pues que estas personas escuchen esto y por eso se van. Como otros, quizás luego van a ver esto y van a desmeritar inclusive al Monseñor. Pero bueno, oramos por esas personas que se fueron, pero también agradecemos a los que sí les interesa y que quieren compartir esto a más personas para que salgan de ese error. Del Antiguo para el Nuevo Testamento ocurrió un relevante cambio de óptica que se conecta con la misión del Hijo de Dios encarnado, que realizó perfectamente la ley y los profetas, anunciando el amor y la misericordia de Dios, que abre al hombre la posibilidad de obtener el perdón de Dios y la justificación en cada situación. Ahora en rojo, la iglesia desde el inicio enseña que el pecado y la pena por el pecado son siempre algo personal y requiere la decisión del libre albedrío. Repite para que por si alguien no lo escuchó. La iglesia desde el inicio enseña que el pecado y la pena por el pecado son siempre algo personal y requiere la decisión del libre albedrío. Sobre esto San Pablo escribe claramente en la carta a los Romanos: cada uno de nosotros prestará cuenta a Dios de sí mismo. Lo dice la epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 12. En la exhortación apostólica Reconciliatio e Penitencia, número 6 de San Juan Pablo II, sostiene que el pecado es sentido verdadero y propio, es siempre un acto de la persona, porque es un acto de libertad
de un único hombre y no propiamente de un grupo o de una comunidad. En el Catecismo requiere de la Iglesia Católica, numeral 1857, se lee que para que un pecado sea mortal, sé que concurran tres condiciones. Es pecado mortal aquel que tiene por objeto una materia grave y que además es cometido con completo conocimiento y deliberado consentimiento. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica 1288,2. El único pecado que se transmite de generación en generación es el pecado original. Esto subrayó claramente el Concilio de Trento en el decreto sobre el pecado original. En el Cano 2 leemos: si alguien afirma que la prevaricación de Adán perjudicó solamente a él y no a su descendencia, y que la santidad y justicia recibidas de Dios y por él perdidas, les perdió solo para sí y no también para nosotros, es decir, que manchado él por el pecado de desobediencia, transmitió a todo el género humano solamente la muerte y las penas del cuerpo. No, pero el mismo pecado, que es la muerte del alma, sea excomulgado, porque contradice el apóstol que dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, en el cual todos pecarán. Romanos 5:12. Es bueno recordar que el pecado original en ningún descendiente tiene un carácter de culpa personal. Al contrario, el pecado personal y el castigo por este pecado no es jamás transmitido a las generaciones sucesivas, como erróneamente sostienen los apoyadores de los pecados generacionales y de la cura intergeneracional. La teoría del pecado generacional y de la cura intergeneracional del padre Robert de Grandis, incluida en su libro Cura Intergeneracional, se basa en gran parte sobre la psicología de Carl Gustav Jung y sobre los estudios del ya citado doctor Kenneth McCall. Sobre este argumento ya se expresó el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso en un documento intitulado Jesucristo, portador del agua viva. Una reflexión cristiana sobre el New Age, sobre la nueva era. La nueva era. En él fueran condenadas las tesis erróneas de Jung y adquiridas por Dr. Grandis, y el carácter trascendente de la conciencia y la introducción de la idea del inconsciente colectivo como una especie de almacén de símbolos y memorias comunes a personas de varias edades y culturas. Según el Pontificio Consejo, Jung contribuyó para una sacralización de la psicología, introduciendo en esa elementos de especulación esotérica. Imagínate, o sea, todas las personas que están creyendo en estas cosas, y pues tristemente pues los sacerdotes que están apoyando estas tesis están más hacia el lado del karma, de la reencarnación y del esoterismo. O sea, imagínate todo lo que está alejado de eso, de la misericordia de Dios y del cristianismo. O sea, es para que caigan en cuenta en el error tan grave que están. La vida del cristiano debe caracterizarse por la constante vigilancia, como enseña San Pedro. Sed sobrios, vigilantes. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, va en busca a quien devorar. Resistidles firmes en la fe, la dice la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Por el bautismo todo pecado es cancelado. Así en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1263, por medio del bautismo son perdonados todos los pecados, el pecado original y todos los pecados personales,
como también todas las penas del pecado. En aquellos que fueran regenerados, de hecho, no permanece nada que les impida de entrar, no reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, de las cuales la más grave es la separación de Dios. En la predicación eclesial se debe cuidar de la exposición clara del enseñamiento del magisterio de la Iglesia sobre el pecado original y sus consecuencias. La comprensión de los pecados personales y sus consecuencias sociales, la eficacia de la gracia sacramental, en particular del bautismo y del sacramento de penitencia o reconciliación, problemas de reconciliación con Dios y con los hombres, el sentido de culpa y de perdón. A los fieles se debe recordar la importancia de la fe viva en la recepción de los sacramentos y ayudarlos a un uso con confianza de los sacramentos y de las indulgencias. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Espectacular, y qué bueno que agradecemos públicamente pues a Monseñor que te pudo compartir este material y que pues lo estamos compartiendo con todos ustedes, y espero que pues sea de mucha bendición y también de formación para cada uno de ustedes. ¿Me recuerdas el nombre de Monseñor? Claro que sí, aquí voy. Monseñor Doctor Rubén Miraglia Zani, con Z, Z-A-N-I. Ok, así que bueno, vamos a escribir en los comentarios: Dios lo bendiga, Monseñor Rubén. Dios lo bendiga, Monseñor Rubén, porque pues nos pasó este documento tan espectacular que estamos compartiendo con ustedes. Así que pues vamos a escribir: Dios te bendiga y gracias, Monseñor Rubén. Aquí hay una conclusión de este documento que también Sí, me gustaría compartirla, Miguel. Dice, conclusión, los supuestos fundamentos teológicos sobre los que se asienta la práctica de rezar oraciones y celebrar las llamadas misas de sanación del árbol genealógico son totalmente falsos, mientras que son invenciones recientes, porque no se encuentran ni en las Sagradas Escrituras así es. correctamente entendidas, ni en los escritos de los santos padres, ni en el magisterio de la Iglesia. Nada más con esa conclusión, creo que debemos tomarnos todo esto con muchísima seriedad y también a la reflexión, ¿no? Porque como dices tú, no es que ahora, pues porque pues ya conoces esto y quizás en el grupo que tú estás están enseñando mal esto, te aseguro que no lo hacen con una mala intención, porque realmente se creen que es así, creen que es verdad, porque pues fueron influenciados de una mala forma, o sea, ¿me entiendes? Entonces, pues lo ideal en estos casos es la caridad. ¿En qué sentido? O sea, pues mostrarle este video o mostrarle otros documentos que puedas conseguir. Si alguien, pues obviamente, si ya lo estamos acá publicando acá en vivo, fue porque pues Monseñor dio pues el permiso. Entonces, no sé, Juan, si hay alguien que pues quizás quiera el documento en físico para que lo pueda leer él mismo y estudiarlo él mismo, se lo podamos mandar. No sé si eso sea posible. Claro que sí, claro que sí. Incluso podemos contactar, ya yo contacté con la asociación, bueno, desde hace mucho. He estado Sí, trabajando todo con la Asociación Internacional de Exorcistas, porque me gusta siempre ellos, porque como es una asociación, pues tienen como más seguridad, porque son más de 100 claro, sacerdotes. Entonces eso le da fuerza, porque no es lo mismo un sacerdote que diga sí a que lo digan 100. claro. Es algo como que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla. Y yo creo que también, como tú dices, Miguel, la misericordia de Dios es grande. Y el trabajo del maligno, aunque no le vamos a hacer tanta publicidad,
porque este tipo de personas de que hablan de las oraciones intergeneracionales, hablan mucho del maligno, del maligno, del demonio, del chancludo, del demonio. Y viven en el ministerio de sanación y liberación, en todo este mundo. Y al final yo he visto que le ponen la cabeza, hay hermanos que a veces me escriben y me llaman y que tienen la cabeza así. Y lo Sí, que sí. tienen es un problemita así pequeñito. Pero ¿qué pasa? Que la hermana tal del grupo tal le puso la cabeza grande. El padre tal, tal, le puso la cabeza grande. Y entonces se vuelven tan obsesivos, que es un trabajo que hace el maligno realmente, obsesivo, que necesitan un exorcista que vaya a la casa para que exorcice la casa. No se pueden confesar con cualquier sacerdote. Ellos tienen que buscar un sacerdote exorcista porque ese sí es el que va a liberarlo de esas ataduras intergeneracionales. Y Dios mío, una obsesión tan grande que al final vive una infelicidad, una Total, total. Es que, como te no es digo, de o sea, Dios. es el protestantismo en su máxima expresión, porque es que todas esas sectas, testigos de Jehová, pentecostales, o sea, todos viven es con un miedo, un temor. El Señor me va a mandar el rayo poderoso porque pues soy un pecador y mis ancestros y no sé qué, y el sueño y la revelación. Entonces, no viven el amor real de Dios Padre, si no viven es aterrorizados y obsesionados, como dices tú, y tristemente, debemos que saber a quién escuchar, o sea, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay personas, y esto yo lo he dicho, por ejemplo, eso yo le he dicho, por aquí alguien está diciendo que tartamudeo. Pues que yo sepa, no soy tartamudo, pero si he tartamudeado, pues pido perdón, pues uno, estamos en vivo, pero que yo sepa, pues no tengo el problema de tartamudez, pero bueno, puedo corregir, hablar un poco menos complicado, ¿no? Para esta querida hermana que me está haciendo la corrección. Okay, todo con respeto y con gracia, ¿no? Con broma. Hay personas que yo siempre he dicho esto, yo lo he hablado, ¿verdad? Hoy en día, Juan, por aquí me dicen dónde puede conseguir el documento. Pues me pueden escribir al WhatsApp y allí pues se lo hacemos llegar a las personas que quieran profundizar y leer completo nuevamente este documento. Me pueden escribir al WhatsApp o al correo y pues ahí se lo pasamos. Entonces, hoy en día dicen pues que la pandemia real, es la enfermedad mental, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo tan convulsionado, con llenos de situaciones políticas, opiniones, muchos por aquí. Otra de las cosas, el tema de que pues si unos tienen dinero, otros no tienen posesiones, no tengo trabajo, lo dejo a la novia. O sea, pero como todo todo es maximizado a través de pues las plataformas, las redes y todo eso, hoy en día pues hay mucha gente que tiene serios problemas mentales, o sea, y cualquiera puede ser, o sea, ¿me entiendes? Cualquiera puede ser que esté viviendo momentos de ansiedad, de depresión, de todo eso, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que si son personas que tienen este tipo de condición, que están pasando por ansiedades, que están pasando por depresiones, y de repente se consiguen con estos grupos que van a acrecentar viendo demonios en todas partes y viendo manifestaciones diabólicas y cosas por todas partes y culpas por otros lados, que esas personas tristemente terminan perdiendo la cabeza. O sea, muchas personas terminan enfermas, muchas personas terminan perdiendo la fe también. Y esto lo vemos mucho en grupos protestantes. O sea, por ejemplo, cuando tú miras que un protestante va a una iglesia y se pone como loco a caerle a martillazos a una imagen, por ejemplo, como tienes tú ahí de la Santísima Virgen María, eso no lo hace una persona cuerda, eso no lo hace una persona con su sentido bien allí formado, eso lo hace una persona ya
con un nivel de obsesión, ira, enfermiza, y llegan y rompen todo, y de igual forma puede ocurrir dentro de la iglesia con alguno de estos grupos que pues hacen que la gente al final no ame a Dios, sino que esté totalmente aterrada y cree que tenga demonios por todas partes. Es así y es como una respuesta vana, por ejemplo, que yo diga, yo no consigo empleo o no me va bien con las mujeres, es un ejemplo, porque yo tengo a mi esposa y tengo mis 4 hijos. Pero, por ejemplo, alguien que me diga, y me lo han dicho, Miguel, y yo supongo que a ti te escribirá también mucha gente, me dicen, no consigo empleo por una brujería que me hicieron. Sí, sí, eh, me y escriben mucho de entonces eso. yo lo que le digo, bueno, vamos a hacer el rosario, pero yo no hago rosarios de liberación, de romper ataduras, no. Yo hago el Santo Rosario, el que dice la iglesia, pido en cada misterio por la intención de esa hermana, por conseguir empleo, y ya. Porque la Virgen puede, claro que sí, conseguir empleo, pero sobre todo darle el Espíritu Santo a esa persona que no tiene empleo para que se abra a otras posibilidades, Para que tenga paz. para que vaya y lleve el currículo a otro lugar y consiga el empleo. Entonces, el estar solamente que me hicieron la brujería, que me hicieron la brujería, que por eso no lo deja buscar otros caminos, no lo deja, no te deja abrirte a otras posibilidades. ¿Por qué? Porque la mente humana, los que son profesores y los que trabajan con la mentalidad del hombre, saben que cuando tú te enfocas en algo, tú te enfocas ahí. Si yo me enfoco ahora en hacer arepa frita con atún y con jamón y queso, yo puedo ser mejor, el mejor. Sí, mira, Miguel Ángel, la gente exitosa de la que muestran, mucha gente que tienen éxito en el mundo, es porque realmente ellos se enfocaron en una tarea, en algo, y fueron tan buenos en eso que ahora son súper famosos. ¿Por qué? Ah, pero entonces usted obsesionándose ahí, que esto, que lo otro, que los ancestros, como decimos aquí en República Dominicana, suelte eso, dele banda a eso, suéltelo y dese la oportunidad de conocer otras cosas, dese la oportunidad de dejarse amar por Dios, de Así que Dios es es. tan grande, tan misericordioso. Dese la oportunidad de escuchar a otro sacerdote, de que le diga, Dios te ama, así, Dios no va a permitir, lo dice el Salmo, no permitirá que resbale tu pie. ¿Tú crees que Dios va a dejar que tú vivas en ese martirio, en esa maldición, en ese sufrimiento mental de que me a fulano, de que me lo... No, eso es simple y llanamente para que tú no seas feliz, para que no Así puedas ser es. un santo. ¿Por qué? Porque la santidad empieza cuando tú realmente empiezas a dejarte amar por Dios siendo un pecador. Y empiezas a sonreír. El maligno te quiere quitar la sonrisa, te quiere tener amargado, Todo. te quiere tener asustado, te quiere... Hay gente, Miguel Ángel, que no pueden ni salir a la calle, que tienen miedo hasta de conducir el vehículo. ¿Por qué? Porque sienten que los ancestros, que les puede pasar algo. Y los mismos miedos pueden hacer hasta que esa persona lo atropelle un vehículo. Pero ahí no tiene, son supersticiones. Sobre todo nosotros, los latinos, tenemos muchas supersticiones, muchas, del fulano, de la sayona, de aquello. Y Dios poco a poco, con mucho amor, nos va sanando, nos va enseñando. Pero si nosotros nos dejamos. Yo vengo de una familia así, mi abuela, que en paz descanse, mi abuela tenía unas creencias de exoterismo y todo eso, que echaban sal, tenían que echar sal en la entrada, que tú no podías regalarle sal a un vecino, porque Y si y de noche menos. y tenían todas esas creencias, pero Miguel Ángel, yo no creo en nada de eso. Y entonces, que si llovía, que si no llovía, que si, todo ese tipo de cosas que son creencias, pero usted no puede llevar esas creencias al catolicismo porque no es así. Cuando yo estuve en África, yo vi tanta gente que creía en cosas y muchos de ellos se convertían al catolicismo, abandonaban sus creencias de sus tribus y entraban en el catolicismo. ¿Pero por qué? Porque eso es algo voluntario.
¿Por qué? Porque Dios quiere tu libertad. Dios no quiere que usted viva esclavo, y mucho menos, ya con esto te doy la palabra, Miguel, con personas que te estén como haciendo un yugo. Yo me he fijado que hay grupos, vamos a ver si Dios me da la gracia de poder hablarlo bien. Yo me he fijado grupos, Miguel Ángel y queridos hermanos, donde mantienen oprimida a la gente, incluso dentro de la Iglesia Católica, oprimido, como haciéndote que no merecedor, de que tú no te mereces la gracia, de que tú eres una basura, de que Dios no te ama por lo que tú hiciste, y te mantienen como oprimido, como hacen los dictadores. Los dictadores, ¿cómo mantienen las dictaduras? Con miedo, amedrentando, haciéndole a los otros sentir inferior, gritándolo. Y hay lugares donde nosotros podemos conseguir, incluso dentro de la Iglesia Católica, donde es así, donde gritan a los demás, donde el jefe de la comunidad se mete con todo el mundo, parece una dictadura. Entonces, ese Sí, tipo de lugares, son sectas que se forman dentro de la misma iglesia. sí, para que usted viva como asustado y poniendo muchas cosas. Por ejemplo, yo una vez estuve en una que hacían comidas toda la semana, hacían un compartir toda la semana. Entonces un día yo dije, bueno, yo no tengo para ese compartir. Bueno, se armó un lío. Es decir, porque y yo le dije a ese grupo, le dije, pero si vamos a estar en un grupo para rezar, no siempre se tiene que comer. Entonces, no, que hay que comer, que ya eso se tiene que hacer, que tú no puedes romper con eso, y que todo el mundo tiene que tener una camisa blanca con el logo de la comunidad. Entonces, si tú no cumples con todo eso, se crea un problema. Bueno, ahí es cuando existe la opresión. Y como dijo Miguel Ángel hace rato, que en todos los lugares hay personas siempre con sus problemas. Y la iglesia es nuestra madre. Entonces nosotros tenemos que saber que aquí en esta iglesia, nuestra iglesia, hay de todo. Hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes que tienen también sus problemas, hay hermanos que también tienen sus problemas, hay hermanos que somos pecadores. Es decir, hay de todo, pero aún así está la misericordia de Dios, que nos recibe a todos y que nos ama y que quiere que nosotros seamos felices. Entonces, yo creo que es cuestión de nosotros abrirnos a qué es lo que Dios quiere conmigo. Que yo siga en esa obsesión. Está como el hombre, Miguel Ángel, como el hombre que la mujer le montó los cachos, los cuernos, y ese hombre que la mujer le montó los cuernos, ya no puede hacer nada. Si va al trabajo, está preocupado porque en este momento mi mujer me está montando los cuernos. Entonces, ¿tú crees vivir en esa zozobra? Eso no es felicidad para nada. No, Dios a todos nos llama a la libertad, a la tranquilidad. Entonces, las personas que creen en este tipo de creencias intergeneracionales es prácticamente dudar del amor de Dios. Y no, Dios a pesar de todo nos sigue amando. Aunque usted siga creyendo en esas cosas, Dios te sigue amando. Entonces, Miguel Ángel, bueno, ya ahí quedó otro pedazo largo por leer, pero yo creo que no nos da chance, ¿verdad? No, pues yo, de hecho creo que todo pues lo que pudiste leer, ¿verdad? Refleja precisamente el origen de toda esta mala enseñanza, por dónde se fue metiendo dentro de la iglesia, pues todo, absolutamente todos los versículos de la Biblia que lo contradicen. Y como dije, pues si hay personas que quieran tener el video ya, perdón, el documento pues, y leerlo completo. De hecho, tenemos dos, uno más extenso que el otro. ¿Ok? Al finalizar de este video, en la parte de los comentarios, perdón, en la parte de información, allí vas a conseguir el tema de mi WhatsApp, de mi correo electrónico, del grupo de Telegram, y de esa forma pues te puedes contactar conmigo si quieres el documento y te lo pasamos para que lo estudies, ¿ok? Hay personas aquí que todavía pues te están pidiendo
que hablemos con un sacerdote exorcista para que desarrolle el tema. Pues yo creo que ya este es como el cuarto video que le he dedicado al tema y pues todavía hay personas que siguen creyendo, ¿no? Pues al final hay que pedirle ya a Dios discernimiento, sabiduría, que te vaya guiando, que pues algunas de las palabras que pues pudimos pronunciar aquí, el documento que se leyó, puedan ir aclarando tus ideas y si no, pues seguir buscando. Sería interesante, como dijo Juan, pues si Juan tiene la gran bendición y quiere compartirlo acá también en el canal, cuando logre contactar pues con la Asociación Internacional de Exorcistas para hablar de este y otros temas, pero yo creo que después de todo lo que se habló con el padre Rafael, el padre Junior, después de lo que hablé el viernes, después de lo que se está hablando acá, y todavía pues existan personas que sigan empeñados en creer en esto y quizás justificar pues cualquier situación que están pasando en su vida porque creen que el tatarabuelo fue el culpable, pues créanme que pues no es vivir la fe cristiana verdadera, la misericordia de Dios, el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros, sino que pues están viviendo pues otro tipo de fe que no es cristiana y que pues tristemente pues hay algunos de nuestros pastores que están engañando al rebaño o porque ellos mismos también están confundidos y pues pedimos mucha oración por ellos. Yo quiero siempre recalcar en este canal, jamás me van a escuchar a mí pronunciar alguna mala palabra o descalificación de algún sacerdote, de algún obispo y muchísimo menos del Papa, porque aquí somos realmente verdaderos católicos, pero pues por supuesto que oramos por nuestros queridos hermanos sacerdotes y obispos que si están confundidos con este tema u otro y tienen a la gente también pues confundida, es momento de que pues este tipo de videos y de explicaciones pues lleguen a más personas y tengan un poco más de claridad para que pues las personas vayan encontrando pues el verdadero camino y más bien rompan, no con esas ataduras intergeneracionales, sino que más bien rompan con estas falsas creencias y pues se dejen amar verdaderamente por Dios y vivan el gozo que solamente pueden vivir en Cristo Jesús y no sentirse atados ni aprisionados por nadie. Así es, y enfocarse en el amor de Dios que te ama completamente. Enfóquese en eso. En vez de estar pensando, ay, que no, incluso hay una, creo que otro documento, Miguel, de la Sí, Conferencia Episcopal Francesa, que habla sobre la falta de respeto de decir que sus ancestros son los culpables de lo que usted le está pasando en la actualidad. Eso es una falta de respeto a nuestros antepasados. Lo dice la conferencia, creo que episcopal francesa, porque si nosotros oramos por nuestros difuntos, el que yo diga que por culpa de fulano, de mi tío, de mi abuelo, la misma es una eso, falta de respeto. eso te iba a decir, porque por ejemplo nosotros en nuestras misas oramos por los difuntos. Entonces imagínate si ahora tú estás creyendo que por culpa de tu tatarabuelo, de tu papá, entonces ahora que estás viviendo una situación complicada en tu vida, más bien entonces le vas a guardar el rencor a ese difunto. O sea, como dices tú, es una falta de respeto total. Concuerdo con esa expresión. Claro, entonces es cuestión de una renuncia. Por eso cuando nosotros nos bautizan, siempre hay una renuncia, incluso muchos exorcistas, que bueno, vamos a traer otro, Miguel, como hicimos Ok, aquel programa la otra vez, con y el padre Luis. Luis, que hablan de que es bueno que uno siempre renuncie, renuncie. ¿Por qué? Porque el renunciar a Satanás te ayuda también a ti un poco liberarte. Hay gente, mira, hay muchos católicos que les gusta que les lean las cartas. Hay muchos Horóscopo. católicos que van a las brujas para que le dé un número para jugárselo. Hay mucho, sí, mucha gente que lee el horóscopo. Mucha gente, y son católicos. Y Dios nos ama, Dios te ama, pero estás buscando la verdad donde no es. Porque realmente el único que te va a dar el número para que te haga, te seas millonario es Jesucristo. El único que te va a ayudar es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos vamos por otras corrientes, se llama idolatría. La idolatría es creer en falsos profetas, es creer en otras cosas. Cuando yo creo en las cartas, en los brujos, en que la bruja esté en aquel árbol porque hay mucha telaraña,
Eso es idolatría. El que yo haga, todo eso es idolatría. El creer en el hombre con los pies para atrás, que cuando tú escuchas una cadena, ahí viene la ciguapa. Eso es idolatría. Son creencias de folclore, leyendas urbanas, leyendas. Pero el que cree en eso realmente puede convertirse en una idolatría, porque Dios no nos llama a eso, a la idolatría, sino al amor, a realmente a amar a Dios sobre todas las cosas, que es a Jesucristo, el único realmente que Dios nos llama a amar es a Él. Entonces, bueno, Miguel, ya estamos a la orden. Querido hermano Juan, ¿dónde nuevamente las personas te pueden seguir? Ve que quedaste hasta sin voz, pobre Juan quedó sin voz allí. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde las personas pueden seguir tus videos? ¿Dónde se pueden suscribir para que pues compartan también todo lo que haces junto con tu amada esposa y tus hijos para que puedas pues de esa forma seguir evangelizando? Bueno, Juan, me pueden buscar en YouTube como Juan y Lucrecia Ortiz, y también en Instagram Juan y Lucrecia Ortiz. Síganos en YouTube, y si quieren entrar a nuestros en vivos en oración, me pueden escribir al WhatsApp también o suscribirse al canal. Mi WhatsApp es +1 809 709 5912, y por ahí no les vamos a pedir dinero, no estamos, y que yo voy a orar por ustedes y me tienen que mandar 100 Ya dólares, no. hice un video de eso el viernes. El viernes también hablé sobre eso, porque pues sí, lamentablemente pues un seguidor, perdón, una persona que invité a dar su testimonio y que pues llegó ese video como a 200,000 personas, pues el Señor pues dice que tiene ese don de sanación y de liberación y todo eso. Y pues ya me han escrito como 4 o 5 personas que el Señor está pidiendo dinero por orar. ¿Ok? Y eso no está bien, ¿ok? Es diferente como yo hago y lo aclaré el viernes, que yo diga, hay personas que aquí nos donan y yo digo, bueno, con eso me compro, no sé, un micrófono o una hamburguesa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues se me provocó comerme una hamburguesita que ustedes me la quieran regalar. Ahora, diferente es que yo les diga, pásenme ahí un dinerito y yo voy a orar por ustedes. Eso no es de Dios, eso no se hace. Y qué bueno que lo aclaraste. Por aquí hay una persona, bueno, Dios mío, o sea, uno, pues acá no podemos nombrar todos los comentarios. Por aquí alguien dice, Licky Vargas dice, gracias por bloquear mis mensajes. Está bien, Dios te bendiga. Pues Licky, créeme que no sé quién, en qué momento has escrito, porque particularmente hoy no se ha bloqueado absolutamente a nadie. O sea, hemos estado aquí conversando, de hecho no entró ningún protestante. Generalmente a veces se bloquean cuando un protestante viene a insultar o a ofender personalmente, pero ni siquiera los bloqueo. Lo que sucede a veces es que YouTube tiene como un filtro. Si dices malas palabras o algo, pues YouTube te lo censura. O sea, no somos nosotros. Así que excúsame si crees que te borramos tus mensajes, para nada, pero te leo por acá, dices Dios te bendiga, bueno, Dios te bendiga también, pero pues nadie ha borrado tus mensajes. Así que, querido hermano Juan, si quieres pues una oración para despedir. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y El del Padre, el Espíritu Hijo y el Espíritu Santo, Santo. Amén. te damos gracias, Padre Dios, por este momento tan hermoso que nos has dado. Te damos gracias por esta ventana que tú le has concedido a Miguel Ángel, a su esposa, a su hija Pía y a los hijos que tú has querido para él, para ellos. Gracias por cada hermano que se conecta en este momento desde cualquier parte del mundo. Gracias, Padre Dios, porque tú nos has llamado a la Madre Iglesia Católica para ser santos, para ser inmaculados en el amor. Te pedimos, amadísimo Padre Dios, que nos envíes al Espíritu Santo a cada hogar. Que venga el Espíritu Santo y llene y supla cada hogar, que supla el hogar de Miguel Ángel, que supla su familia, que venga y llene mi hogar, mi familia, a mis familiares en Venezuela, en Chile, en Perú, y por cada hermano conectado. Ven, Espíritu Santo, y derrámate en cada hermano que está pasando por una situación difícil, por aquel hermano que quizás no tiene para pagar la renta, que quizás no tiene comida, que no tiene fuerza, que no tiene ánimo, o que quizás está en un hospital. Te pedimos, amadísimo Padre Dios, que en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo,
nos envíes al gran Consolador, al Paráclito, al Espíritu Santo, para que nos anime, nos fortalezca. Si hay alguien que tiene miedos, que tiene ansiedad, depresión, insomnio, te pedimos que le envíes al Espíritu Santo a su hogar, para que él pueda dormir, descansar, y que todos los que estemos aquí podamos dar signo de tu amor, Señor, que podamos ser amables con los demás, cariñosos, empezando en nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias. Nos vemos mañana. Recuerden entrar al grupo de Telegram y de WhatsApp, pues para que de esa forma estén informados de cada uno de nuestros videos, si hay algún cambio de horario. Muchísima oración, porque no quiero irme sin pedir oración por mi país, Venezuela, que está pasando pues situaciones en estos últimos días con pues que se van a seguir viendo afectada la libertad de mi país, porque pues están haciendo todo lo posible para que no existan elecciones libres y democráticas en mi país. Oramos también porque sé que hay algunas ciudades de Argentina que en este momento están viviendo una violencia muy fuerte, así que pues Señor, pon tu mano sanadora y protectora pues para los hermanos de Argentina. También he visto algunas imágenes aterradoras que están ocurriendo en Haití, cosas abominables que parecen sacadas de una película de terror, están ocurriendo en este momento en Haití, así que oremos mucho para que el Señor tenga misericordia de ese maltratado pueblo y por tantos países, por las guerras en Ucrania, las guerras entre Israel y Palestina, que cesen todas las guerras del mundo, Señor. Así que pues en cada una de sus oraciones, espero que pongan cada una de estas intenciones. Así que queridos hermanos, los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao.